Para que un libro cobre vida, no basta con una pluma inspirada. El recorrido que une a los autores con sus lectores abarca diferentes profesiones: editores, imprenteros, libreros y bibliotecarios. Cada una de estas personas va transformando este circuito de acuerdo a las decisiones que toma día a día a la hora de desarrollar su oficio. En el camino de las letras vamos a conocer los métodos de trabajo de algunas de las figuras más representativas de la industria editorial. El libro, como innovación tecnológica, permitió la acumulación, resguardo y transmisión de conocimientos por fuera de la vía oral. Varios siglos después de su creación surgió una institución fundamental, la biblioteca. Guardianes de la memoria y albaceas del conocimiento, repasemos la historia de su creación. Hay una serie de transformaciones que se producen en las formas de leer. Pensemos que los códices se elaboraban en un ambiente como el monasterio. El monasterio está en un lugar apartado, la lectura está vinculada a la oración, se leen textos religiosos. Y en un momento dado de la historia se produce una cosa que podemos llamar la invención de las ciudades. Estamos en el siglo XIV, pensemos, que no todo el mundo podía comprar libros. Entonces, si alguien podía tener un libro, ¿cuál era el libro que iba a poseer? Era la Biblia, ¿sí? O textos religiosos principalmente. A partir de la invención de las ciudades surgen también las catedrales. Es lo que se llamó en la historia del libro las escuelas catedralicias. La escena de la lectura monástica se vuelve urbana. Y a partir de las catedrales van a surgir las primeras universidades. Y juntos con las primeras universidades surgen las primeras bibliotecas urbanas. La Universidad de Bolonia, que surge en 1119, la de Oxford, que surge en 1214, la de la Sorbona, que surge en 1255. Entonces las universidades formaban a los copistas que se iban a encargar de alimentar esas bibliotecas universitarias. A partir de las bibliotecas universitarias de las ciudades, hay muchas personas que tienen acceso a lo que se está diciendo en algunos libros. Y ese conocimiento circula también a partir de los círculos de la lectura. Se leen y se comentan textos en esas catedrales que estamos nombrando y que dan lugar a las primeras universidades de la historia. Con la propagación de los libros que la imprenta hace posible, con la distribución del saber que la imprenta hace posible, primero que aparecen las bibliotecas personales. Hay nobles que comienzan a tener bibliotecas personales, pero hay una escena que es la invención del dormitorio, podemos decirle, que lo que va a ser posible es la aparición de una lectura intimista. Podemos decir entonces que el escenario en donde la lectura sucede influyó directamente en la historia de la manera de leer y que la imprenta facilitó la creación de bibliotecas personales. ¿Pero qué pasaba por estas latitudes? En América Latina el desarrollo de las bibliotecas fue creciente y progresivo, pese a que nuestro continente, en vez de producir libros, los importaba. Como sucedió, por ejemplo, en 1812, cuando el general San Martín trajo consigo de Inglaterra su nutrida biblioteca personal. Podemos recordar incluso que San Martín, al momento de cruzar los Andes, lleva los libros que él considera que son rectores de la independencia que él está llevando a cabo, que son de factura francesa principalmente, son libros de estrategia y táctica militar principalmente. Los lleva primero a Santiago de Chile y luego, cuando van en la expedición rumbo al Callao, rumbo a la toma y la conquista del Perú, también va a llevar esos libros, y esos libros que dona San Martín son los que van a dar lugar al nacimiento de la Biblioteca Nacional del Perú. Las bibliotecas intervienen en múltiples planos. Más allá de sus libros, son espacios de estudio, reflexión y debate. Intervienen en la vida de sus visitantes, en el barrio donde están emplazadas y en las disciplinas en las que se especializan. Hoy vamos a conocer dos bibliotecas públicas muy diferentes entre sí. Una es la Biblioteca Nacional de Maestros, especializada en ciencias de la educación y pedagogía. La segunda que visitaremos es la Casa de la Lectura, perteneciente a la Dirección del Libro y Promoción de la Lectura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue reinaugurada en el año 2017 como la primer biblioteca modelo de la Ciudad de Buenos Aires.
La biblioteca tiene un doble nacimiento, le decimos siempre. Nace primero en 1870 como una oficina de reparto de libros y biblioteca, y la segunda vez que nace, o el segundo nacimiento, es en 1884 con la promulgación de la Ley de Educación Común, la 1420, que en su articulado indica que el Consejo Nacional de Educación dispondrá en la capital de una biblioteca pública para maestros. Ahí es cuando que empieza a funcionar como tal. Y después, en la década de los 90 del siglo XX, se empiezan a gestar desde acá redes de unidades de información dentro del sistema educativo. Entonces nace una red para bibliotecas escolares, una red de bibliotecas pedagógicas, una red de archivos escolares, una red de museos de escuela y una red de centros de documentación e información educativa. Tenemos alrededor de más de 220.000 piezas, contabilizando entre libros, revistas, documentos. Registramos tanto el objeto como lo temático, por eso contamos con un vocabulario, que es también un proyecto que surge a partir de 2009, un vocabulario controlado de educación a través de un software de gestión terminológica que también está disponible para todos los usuarios que lo quieran consultar, y fundamentalmente también para todas las bibliotecas escolares y pedagógicas que quieran registrar sus fondos. Entonces ya cuentan con una base terminológica como para arrancar, para modificar, o sea, tiene esa posibilidad, lo pueden descargar, modificar de acuerdo a su colección, que no va a ser la misma que una biblioteca centenaria como esta, ¿no? Bueno, y este trabajo se basa en un análisis profundo del contenido de cada libro, que llega a procesos técnicos, desde lo que es el objeto, ya te digo que es lo que hacen los catalogadores, registrando el tipo de material, buscando el año, buscando si existen otras bibliotecas, como el que realizamos los especialistas, que es bueno, ver de qué temática habla ese libro, de a qué área de la educación responde o a qué disciplina afín responde, y bueno, y siempre usar los términos que ya definimos y discutimos en charlas a través de investigaciones en el vocabulario controlado. Este es un punto de encuentro público, coexisten múltiples actividades, asisten diversos públicos, audiencias, edades. La Casa de la Lectura me parece que se diferencia de otras bibliotecas es que hay muchísimas actividades y que además el espacio invita a quedarse. Digo, acá la gente viene, estudia, toma mate, hay dispenser a disposición, hay máquina de café, digamos, es un lugar para estar y para quedarse, es súper luminoso. Si bien no es sala silenciosa también como la biblioteca más antigua, hay un silencio propicio para estudiar o para leer o para trabajar. Por supuesto, este concepto de nueva biblioteca del siglo XXI es un modelo que está funcionando en otras partes del mundo y funciona muy bien, ¿no? De biblioteca pública. Chile tiene un sistema de bibliotecas que está yendo en ese sentido. Medellín también, junto con el Parque Explora, un espacio de integración. Las bibliotecas de Buenos Aires forman parte de Iberbibliotecas, que es toda la red de sistema de bibliotecas públicas de la región, incluyendo España, y tuvimos la colaboración de los colegas de distintas bibliotecas públicas para el armado de este espacio de Casa de la Lectura. Nos nutrimos de esas experiencias que están sucediendo en la región y en el mundo. Las bibliotecas permiten el acceso libre y voluntario a la lectura, la investigación y la creatividad. Conectan sus recursos a la comunidad de manera presencial o a distancia, y también cuentan con estanterías abiertas, que es una nueva modalidad de consulta, cuya finalidad es el crecimiento y autonomía del usuario, porque acceden al material por sí mismos, sin la intermediación de un bibliotecario. La Biblioteca Nacional de Maestros posee un fondo documental compuesto por más de 220.000 piezas, que incluyen libros, revistas, videos y documentos. En la Casa de la Lectura, en cambio, encontraremos novelas, cuentos, obras literarias hispanoamericanas y un catálogo fuerte de libros de no ficción y de periodismo de investigación. También se ofrece una biblioteca digital pública, un concepto novedoso que cuenta con más de 1.500 títulos
con la posibilidad de hacer préstamos transferibles a dispositivos electrónicos como tablets y smartphones. La sala de lectura tiene estantería abierta. Esto quiere decir que el lector puede ir a meter las manos y fijarse qué es lo que hay. Y tiene espacios de trabajo comunes en donde se puede compartir precisamente en las mesas. La gente viene con su computadora y usa el Wi-Fi o a veces usa las máquinas que hay acá. Y también se puede acceder al catálogo por internet, y donde uno puede buscar por autor, por título, por tema, qué libro le interesa y en qué biblioteca está, digo, si está en esta o si en cuáles está. Además de la sala de lectura, hay actividades como un grupo de lectores, ciclo de cine, presentaciones de libros, encuentros, también funciona como un espacio para encuentros también de distintas áreas de gobierno o de sectores que tengan que ver con el libro y la literatura. Básicamente nosotros recibimos dos tipos de consultas. La consulta presencial, el usuario viene, se acerca, consulta los libros de zona rápida que tiene estantería abierta. Después tenemos las consultas de las colecciones reservadas que se consultan en la sala de investigadores, que deben citarse previamente, deben solicitarse en algunos casos con algunos días de anticipación porque están en otros depósitos, y el usuario viene en el día que ya tiene los libros reservados. La otra forma de consulta es la consulta remota. Recibimos muchísimas consultas a través de redes sociales, el sitio web. Cuando se ha tenido que hacer una digitalización bajo demanda, se le envió el resultado final al lector o al investigador que lo solicitó, y a su vez se generó el enlace para futuras consultas en el mismo registro de ese libro. En una biblioteca, todo responde a un índice, un orden posible que puede ser alfabético, decimal o temático. Entre pilas y pilas de libros sería imposible encontrar lo que es buscado si no fuera por los bibliotecarios, que son una suerte de oráculos de escritorio. Y mucho antes de la Big Data, a puro puño y letra, ya ordenaban sus espacios según códigos y categorías muy precisas. La idea cuando uno trabaja un catálogo, cuando uno trabaja un registro catalográfico, es permitir que el usuario pueda encontrar la información precisa y la información que busca y todos los recursos disponibles dentro de la biblioteca o dentro de la unidad de información que tienen que ver con ese tema específico que está buscando. Entonces es por eso que se trabaja con lo que nosotros los bibliotecarios denominamos vocabularios controlados. Esto es, utilizar el mismo término siempre para referirnos a el mismo tema o un documento que habla de temas parecidos. Nosotros utilizamos en la biblioteca la clasificación decimal universal, que es una clasificación temática que utiliza números para nombrar a los temas, que utiliza los 10 dígitos y se le van incorporando dígitos a medida que nos vamos introduciendo más en el tema. Por ejemplo, el 7 habla del arte. El 7.2 habla de arquitectura, que es una rama dentro del arte. El 7.2.5 te habla de arquitectura religiosa. Y así cada vez que le vamos incorporando podemos hablar de 7.2.5.5 para hablar de una iglesia, 7.2.5.5.1 para hablar del atrio de la iglesia o del pasillo central de la iglesia. Cuanto más números se le incorporan, más específico dentro del tema vamos entrando. Creo que el objetivo de la biblioteca es que pueda satisfacer la demanda del usuario de conocimiento y del área en que está buscando, o sea, que sea lo más efectivo y lo más preciso posible. Las redes de bibliotecas públicas de la ciudad están distribuidas geográficamente en casi todas las comunas y los barrios de la ciudad. Y tienen una función de cercanía con el ciudadano, con el vecino, en el barrio. Y deben transformarse en puntos de encuentro las bibliotecas, pero
Obviamente el libro sigue siendo importante y tiene que tener un catálogo diverso, heterogéneo para todo público, y las bibliotecas de la ciudad tienen esa propuesta de títulos, catálogo y contenido. Coleccionar es un instinto humano, propio de personas organizadas, cuidadosas y un tanto obsesivas. Como el coleccionismo depende del gusto de las personas, los objetos a coleccionar son innumerables. Recortes de diarios, cajas de fósforo, muñecas, billetes postales y la lista sigue. El coleccionismo de libros se llama bibliofilia, y para saber más sobre esta afición, visitamos a dos grandes en la materia. Uno es Alejandro Vaccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, biógrafo y coleccionista de Jorge Luis Borges. También estuvimos con Lucio Aquilanti, propietario de la librería anticuaria Aquilanti Fernández Blanco y coleccionista de Julio Cortázar. Ambos comparten la pasión por hallar ediciones y todo tipo de ejemplares de sus autores favoritos. Creo que todos tenemos un hito fundacional como coleccionistas, ¿no? Cuando un coleccionista descubre que se ha transformado en eso. En mi caso fue cuando adquirí por primera vez una primera edición de Julio Cortázar dedicada por él. Entonces, ver que estaba escrito por él, que había sido tocado por él, no me hizo dudar. Sentí que estaba invirtiendo todo el dinero que tenía en ese momento en esa pieza, en Los Reyes, que es una obra de Julio Cortázar, de las primeras, es lo primero que él firma como Julio Cortázar, y me fui a la Plaza Lavalle, ni bien lo compré, me senté y lo leí de una corrida, y me di cuenta que quería todas las primeras ediciones de Cortázar y en lo posible todas firmadas, ¿no? Ver a ese autor que yo tanto quería, porque uno a ciertos autores los quiere, a otros los admira y a otros los quiere, ¿no? Los toma como amigos, como cercanos. Y yo con Cortázar había sentido eso. Creo que nos pasa a casi todos los que nos gusta Cortázar, que uno lo siente muy, muy cercano. Y ahí me di cuenta, ese fue el momento en que me di cuenta que me transformaba en coleccionista. Y sobre todo en los días siguientes, cuando empecé a investigar, a ver cuáles eran los libros que tenía que comprar, y no existía una bibliografía completa. Entonces dije, bueno, tengo que hacer yo la bibliografía. Y ahí me llevó no solo a ser coleccionista, sino investigador, que me transformé en bibliógrafo, ¿sí? Ya siendo librero. Entonces todo cerraba, ¿no? Y también me di cuenta que tenía que haber un porqué, tenía que haber un norte con el coleccionismo, tenía que haber una dirección, no solamente juntar cosas que a uno le gustan, sino tal temática que esté todo y buscarle un lugar. En los años 70 llegó a mis manos un libro de Borges, lo leí, me pareció que era un escritor distinto, realmente me sentí muy atrapado y bueno, inconscientemente ahí tomé la decisión de empezar a leer todo lo que había hecho, todo lo que había escrito. Borges estaba vivo todavía, así que asistía a las conferencias que él daba. Recuerdo que había ido a ver un librero en la librería de Fernández Blanco y fue ahí donde me enteré que Borges había publicado en los años 20 3 libros que no había querido reeditar, que son El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos e Inquisiciones. Bueno, eso trajo como colación que yo quisiera conseguir esos libros de cualquier manera. Me parecía que ese deseo de Borges de no reeditar esos libros podía tener que ver con algunas claves secretas de su obra literaria y bueno, me propuse conseguirlos, por supuesto, los conseguí, los tengo, los he estudiado, bueno, se han estudiado, ¿no? En esa colección de Cortázar hay algunos libros que son míticos y que son muy, muy difíciles de encontrar porque son tiradas muy breves, tiradas de 50 ejemplares, 20 ejemplares, 60 ejemplares, firmados por él, ilustraciones de artistas plásticos famosos, y eso hace que siempre sean raros. Pero hay otras piezas que no son caras y que uno piensa que nunca va a poder llegar a conseguir, como una revista publicada en Chivilcoy, es de las primeras cosas que él publica, un díptico hecho por el Colegio Mariano Acosta, de un discurso que da Cortázar en el año 35 acerca de que acaba de resolverse la guerra del Chaco, ¿no? Por lo cual Saavedra Lamas, el argentino, fue premio Nobel. Entonces
Él habla sobre la paz en el mundo con un discurso totalmente distinto al de Cortázar, discurso literario, digo, ¿no? Entonces es una pieza rarísima porque era un díptico editado que los alumnos lo recibieron en ese momento y lo habrán tirado 5 minutos después. Y no es que sea una pieza tan valiosa, pero es una pieza escasísima. Estuve hace poco en China y traje las obras completas de Borges en chino, tengo libros en coreano, en farsi, en árabe, en hebreo y por supuesto en las lenguas conocidas, ¿no? Las lenguas más cercanas, inglés, francés, italiano, alemán. Después transité durante toda mi vida por librerías anticuarias, librerías de viejo, por los parques, tanto acá como en el exterior. Un texto ofrece una gran cantidad de cosas, ¿no? En Borges hay filosofía, en Borges hay temas matemáticos, oníricos, en fin, hay una variedad de cosas que son importantísimas. La poesía de Borges para mí es maravillosa, me encanta releer los poemas de Borges, son realmente gratificantes, ¿no? Acompañan el espíritu. Los bibliófilos son amantes de las ediciones originales y más correctas de los libros que buscan. Son sumamente estudiosos y entendidos sobre el tema en que se basa su colección. Lucio Aquilanti construyó su archivo cortasariano durante más de 27 años hasta que lo donó a la Biblioteca Nacional. Ahora, esas 417 piezas se encuentran en la Sala del Tesoro, de acceso a investigadores acreditados. La casa de Alejandro Baccaro es un museo con más de 30.000 libros, 7.000 artículos de diarios, más pertenencias insólitas de Borges, como discos en los que se recitan sus poemas, cartas, invitaciones a conferencias, recibos de pago de clases y charlas, todo debidamente digitalizado, clasificado y resguardado del paso del tiempo y la humedad. Esta es la primera edición de Fervor de Buenos Aires, que es el primer libro de Borges. Es un libro de 1923, es su primer libro. El grabado de la tapa lo hizo su hermana Nora. Es un libro son poemas, ¿no? Sin numeración en las páginas, sin índice, o sea, era su primera experiencia, él tenía 23 años, el libro se lo pagó el padre. Bueno, es un libro inhallable, ¿no? Codiciado por todos los bibliófilos y los coleccionistas. El género biografía es un género que necesita, sí, de una investigación previa. Cuando uno va a hablar de una persona, necesita tener el mayor conocimiento posible de esa persona. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos la partida de nacimiento de Borges, nos dimos cuenta que no se llamaba Luis, que había sido inscripto como Jorge Francisco Isidoro. Y no es un hecho menor esto, ahí hay un trasfondo. Los 3 nombres que él tiene, o que tenía en el momento ese de la inscripción, están vinculados. Jorge llamaba al padre, Francisco un abuelo, Isidoro el otro, y Luis es un nombre que no reconoce un antepasado o un antecedente familiar. Después, cuando fue bautizado, sí, ya aparece el nombre Luis. Bueno, esto lleva un montón de disquisiciones, de preguntas, algunas sin respuesta, desde luego. Hace 2 años hicimos una muestra en la Feria del Libro que se llamó Borges Universal, donde, bueno, quisimos mostrarle a la gente todas las traducciones que hay de Borges en todo el mundo, sus obras completas. Y claro, cuando la gente ve que Borges está traducido al bengalí y bueno, y que son ediciones bien hechas, con cariño, con mucho cuidado, tanto por el contenido como por el continente, la gente se sorprende y se da cuenta, ¿no? Borges es el artista argentino de mayor trascendencia internacional, incluida todas las épocas y todas las disciplinas artísticas. Esta es una primera edición de Rayuela, un libro que hoy ya tiene cierto valor, sobre todo cuando aparece en este estado, que no es fácil de encontrar, porque es un libro que se ha prestado entre adolescentes, se ha leído de atrás para adelante, es un libro largo y que ha pasado mucho tiempo expuesto a la mano, al calor de la mano, lo cual siempre deteriora los lomos. Así que aquí encontramos un ejemplar perfecto y lo cuidamos con cariño lo mejor posible. Hoy esa colección, que a mí me llevó 27 años formar, terminó en un libro con una bibliografía que hicimos con Federico Barea. Hoy está en la Biblioteca Nacional, en el Tesoro de la Biblioteca Nacional, como colección Aquilanti, lo cual es un moño perfecto, un cierre perfecto para todo ese círculo, ¿no?
El camino de las letras hoy nos llevó de bibliotecas públicas a colecciones privadas. Los invito a que en el próximo capítulo sigamos recorriendo juntos el camino de las letras.